Bienvenidos a tu episodio de Vive tus sueños, no tus miedos, el podcast. Y como siempre, trayendo información de cómo descubrir tu propósito y cómo vencer tus miedos. Estamos en un episodio donde estamos estudiando el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva con el autor Stephen Covey. Te recuerdo que si nos estás observando por YouTube, dale a la campanita, o primero, mejor suscríbete y luego le das a la campanita para que actives esas notificaciones y puedas ser notificado, valga la redundancia, para cuando tengamos un nuevo episodio que están sumamente interesantes. Y si nos escuchas a través de tu plataforma de podcast, recuerda dejarnos un review y suscribirte de la misma manera. Y estamos otra vez de nuevo con mi amigo, compañero Rafael Borrallo. Rafael, ¿cómo estás? Hola, Eliezer. Gusto saludarte. Saludos a toda la audiencia que nos escuchan y que nos miran a través de este medio. Claro que sí. Estamos aquí nuevamente juntos y ha sido verdaderamente una travesía sumamente interesante. Yo he refrescado, había leído este libro, pero sinceramente cuando uno profundiza de esa manera, lo puede aplicar en nuestra vida de una manera más profunda. Y he estado identificando, cuando hablamos de el lenguaje reactivo y proactivo, he estado todo el tiempo identificando en mi mismo lenguaje, he estado más consciente. No sé si has podido como tener una experiencia parecida, Rafael. Sí, ha sido bastante interesante cómo el simple hecho de analizar estos puntos te lleva a reconocer ciertos caminos o tendencias que tú mismo haces, no solamente en las personas, ¿verdad? Pero también en ti. Y ha sido bastante rectificador, ¿verdad? Exacto, y yo me he estado atrapando en circunstancias, hoy me fui, en esta circunstancia me autoanalizo y fui reactivo en esta parte. Es como un refrescar en la memoria y en la mente. Estás más aware, como más consciente cuando tú estudias y te profundizas en este tipo de estudios. Así que yo les recomiendo a todos que este libro lo puedan estudiar con calma. Déjenos sus comentarios de lo que estamos analizando y comentarios también de qué otros temas a ustedes les gustaría escuchar. Siempre es importante que se puedan mantener conectados con nosotros porque estamos teniendo mucho contenido, estamos poniendo mucho contenido en las dos plataformas, en la de YouTube y en el podcast. Así que antes de comenzar con el segundo hábito, de empiece con, si empiece con el fin en mente, queremos tocar rapidito unos conceptos que del el episodio, o debo decir, el hábito 1 de ser proactivo, pues se nos quedó un poquito y es bien importante porque, Rafael, ese hábito, el primer hábito es como, yo lo veo como el fundamento, se va construyendo. Básicamente la introducción nos sirve es un fundamento, es una zapata, como muchos dicen, porque hablamos de los paradigmas, hablamos de todo eso y todo demás que vamos a seguir hablando, básicamente va a ser construido en esa base, ¿verdad? Así es, así es. Yo creo que es muy importante saber reconocer nuestros puntos buenos donde podemos mejorar y los puntos malos donde quizás durante mucho tiempo hemos estado batallando, ¿verdad? Y este Correcto. libro nos enseña nos ayuda, se convierte en una herramienta a ayudarnos a acomodar todos esos pensamientos. Y hablando del paradigma, es la manera en que tú conceptualizas el mundo en el que vives, la Correcto. manera en que otros te tratan. eh, Ujú. no significa que esa es la correcta manera de ver el mundo, sino cómo tú Exacto. respondes a toda esa Ujú. circunstancia, ¿verdad? Y obviamente esa es la parte interesante del capítulo 1 o del primer hábito, ¿verdad? Primer hábito. Es ser proactivo, donde dice el autor, tú tienes la libertad de reaccionar ante cualquier circunstancia. Y fue ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Exacto, correcto.
Y en esa misma línea, pues entonces le voy a colocar por aquí creo que en español es una vía positiva, pero ese Ujú, a mí sí. nunca me ha hecho sentido ese nombre, pero anyway, Ujú, vamos a compartir este visual donde vamos a hablar de un concepto también que es el círculo de influencia. Y lo vamos a claro. tocar rapidito, pero si quieres profundizar y puedes conseguir el libro, es bien interesante poder Ujú, analizar este tema. Y aquí lo tenemos, es básicamente un círculo y hay un círculo exterior y hay un círculo interior. así Entonces, es. el concepto, ¿verdad? Es como un círculo dentro de otro círculo. Y dentro de ese círculo interior hay un muñequito que básicamente simboliza pues nosotros, el ser humano. Entonces, ahí ese es el círculo de influencia. ¿Qué significa el círculo de influencia? Básicamente, el autor hace una distinción entre básicamente tres tipos de controles. Tres tipos de controles. Control directo. ¿Qué significa control directo? Es las cosas donde tú tienes control. ¿Qué son las Ujú, cosas que están a tu alcance? claro. Un ejemplo que podemos tal vez dar, pues mi estado de ánimo está dentro de mi control. Eso, ¿verdad? Muchas veces nos han hecho pensar que está fuera de nuestro control las cosas exteriores o las circunstancias las que controlan, pero en realidad tú estás en control de eso. Tú estás en control tal vez de influenciar a tu familia. No sé si tienes algún otro ejemplo, Rafael, de algún control directo. Directo. Bueno, puede ser lo que como, Ujú, ¿cierto? ¿sí, verdad? ¿Qué decisión tomo a la A dieta que lo voy que a estar como. Claro, comiendo? claro, claro. Y es posible que te encuentres en una, vamos a llamarlo así para hacerlo de manera generalizada, que te encuentras en un ambiente, en una cultura, en un ecosistema, en una familia, donde Ujú, quizás los hábitos alimenticios se han venido llevando por mucho tiempo, pero tú tienes el control directo de, aún en medio de una cultura, un ambiente, algo ya desarrollado, eh, tú todavía tienes el control en qué vas a comer. Eso sería un buen ejemplo, ¿no? correcto. Ujú. Ujú, exacto. Exacto, eso, la conducta. O sea, son La cosas conducta, que dependen de ti, que que es tú completamente. no depende de circunstancias, está absolutamente dentro de tu control. Las decisiones que tú tomes Claro, diariamente, pues están dentro de tu control. Entonces, el autor habla entonces también de control indirecto. así Y es. control indirecto podemos decir que es otras personas. Como indirecto significa que tal vez no están dentro de tu responsabilidad, pero puede ser influencia. Por ejemplo, yo puedo ser influencia a mi hijo, de cierta Ujú, manera, o a mi esposa. No tengo el control directo, pero sí algún tipo de control indirecto, ujú, porque de acuerdo mi conducta, mis valores, mi ejemplo los puede entonces influenciar. Y ahí ujú, hablamos también, Rafael, pues entonces el liderazgo. Ahí es donde entra esa influencia de liderazgo. Un buen líder, entonces, que precisamente con las cosas que está pasando en el país, también estaba hablando con Rafael que deberíamos tocar ese tema en un momento dado de la actualidad. ¿Por qué? Porque es un problema, lo que vive el país donde estamos, es un problema de ujú. liderazgo, sencillamente un problema de liderazgo. No hay un liderazgo basado en principios, basado en valores. Y ahí hay mucho de lo que estamos estudiando en este libro tiene que ver y lo vemos todos los días, ¿correcto, Rafael? Claro, así es. Lo Sí, vemos a sí, diario. completamente de acuerdo. Ujú, Así que el control indirecto, pues entonces otros. El control inexistente. El ujú. control inexistente, pues básicamente la palabra lo dice, no tenemos ningún tipo de control.
no tenemos nada. Un ejemplo que yo podría poner, el weather, el clima, el Ujú, estado del tiempo, no tenemos ningún tipo de control claro. sobre eso. Las decisiones que tome otra persona, no tenemos ningún tipo de control sobre eso. Ujú, Y ahí básicamente, ahí es donde el círculo que tenemos, hay un círculo interior que es el círculo de influencia, todo lo que yo tengo influencia. Y entonces afuera hay un círculo que está como en amarillo y dice círculo de preocupación, círculo ujú, de preocupación. Y ahí pues muchas veces lamentablemente pasamos eh, mucha o gran parte, muchas veces de nuestro tiempo, por ejemplo, preocupándonos o molestándonos, irritándonos por el tiempo, ¿verdad? Es una pérdida de nuestros recursos totalmente, eh, claro. porque está fuera de nuestro círculo de influencia. Así que ese es el concepto y es bueno tenerlo en mente para detectar cuando tú y yo estamos en ese círculo de preocupación, ese círculo que es una pérdida de tiempo. Ujú, Entonces, si estoy en el círculo de preocupación, que no puedo hacer nada, estoy entonces, ahí es que vienen entonces ansiedades, viene malestares físicos también, todo ese estrés, porque estamos todo el tiempo pensando en algo que no podemos controlar. Así que, ¿qué podemos hacer? Mira, en esa parte es simplemente entregarla, yo digo entregársela a Dios, simplemente ver lo que tú puedes controlar y ujú, ahí es que entonces se necesita esa fe, se necesita entonces moverte a lo que tú puedes controlar, que es entonces tu conducta, que claro. es la manera de tu mirar al mundo, qué alternativas yo tengo y todo eso en esas circunstancias. Así que sumamente interesante. Si tienes preguntas, comentarios, Ujú, acuérdate de ponerlo ahí en los comentarios en nuestra página. Y moviéndonos entonces, eso es básicamente lo que yo tenía en referente al capítulo anterior, sumamente interesante. Y hoy vamos a estar hablando de empiece con un fin en mente. También otro hábito sumamente interesante. Rafael, ¿qué nos puede decir de este hábito de empezar con un fin en mente? ¿De qué estamos hablando? claro, es un excelente hábito. Yo no sé si las personas que han leído el libro han encontrado lo interesante de este hábito, lo complejo. No es que los otros no estén complejos, sino que este me ha llamado mucho la atención porque Mm, los conceptos que se manejan ahí son muy buenos como para sacarle más y más jugo, ¿verdad? Am, es una de las cosas que me llama la atención dentro de este hábito, es precisamente la idea que el autor pone acerca de comenzar siempre con el final en mente, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que yo encontré aquí es el concepto de que las cosas se hacen dos veces. Entonces, me agrada mucho este concepto porque hace una referencia a algo que estoy muy familiarizado. Y una de estas cosas que el autor conceptualiza este hábito, que es muy importante. Recuerda, todos estos hábitos, el autor los ha estudiado durante mucho tiempo. Dice que ha leído muchísima literatura. Bueno, ya falleció este autor, desafortunadamente, pero leyó mucha literatura para encontrar estos hábitos que están incrustados en el desarrollo del carácter de la persona cierto. y no en los talentos, en la imagen. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que este es un talento que deberíamos de considerar junto con los otros. Dije talento, pero no, es un hábito. Estos son uno de los hábitos que deberíamos de considerar junto con los otros, pero es un hábito que te hace concientizar de manera profunda. Lo que quería decir era que Mm, cuando el autor empieza a hablar de este hábito, hace la referencia de que todas las cosas comienzan desde el final y van arrancando poco a poco. Pero también ujú, introduce otro concepto que se llama todas las cosas se construyen dos veces o se crean dos correcto. veces, ¿no?
y utiliza el ejemplo de cuando un arquitecto o una persona que diseña una casa la construye primeramente en su mente, Ujú, ¿sí? O la construye en el plano de construcción. Y luego, en el plano de construcción, que es bastante esencial que sea funcional en esa idea, en esa teoría, en ese dibujo, en esa conceptualización, para luego ser efectivo y ser bastante de gran guía para la construcción de manera ujú. física. Me llama mucho la atención, Eli, porque es algo que no hacemos nosotros. Y cuando digo nosotros, creo que trato de ser un poquito amplio en el punto de que por lo menos muchos mexicanos que yo conozco no somos así. Y creo que podría extenderme un poquito más sin temor a equivocarme. Mucha de la cultura latinoamericana y también podría decir que muchos de los defectos del ser humano es precisamente vivir una vida sin tener esa visualización de Ujú. construir las cosas dos veces, uno en la mente y otro en la experiencia propia, en la realidad. Y es algo que me ha interesado demasiado, pero me gustaría escucharte a ti porque seguramente tomaste también una perspectiva interesante. Sí, a mí me encantó cómo el autor comienza haciendo esta ilustración. Ujú. Y él dice, imagínate que estás en un funeral Sí, y ves y exacto. pintas un paisaje o una imagen en tu mente de todo lo que tiene que ver en un funeral, eh, pero con un detalle, cuando te vas acercando, ¿verdad? Me parece que se le conoce como el féretro o la caja, ¿verdad? La caja. La Ujú. persona que está ahí eres tú. Sí. Y eso me impactó porque si nosotros pensamos en ese momento, y él decía, imagínate que van a haber varios oradores Ujú. y los primeros oradores pues pueden ser tu familia. Qué van a decir tu familia de ti? ¿Cómo se van a expresar de ti? ¿Qué legado estamos Exacto. dejando? Y va a venir entonces tu amigo. ¿Qué va a decir tu amigo, tu compañero de trabajo? ¿Qué va a decir tu Ujú. compañero de trabajo? O sea que cuando entonces hablamos de un fin en mente, estamos hablando de una profundidad Ujú. eh, y, y es importante porque si todos nosotros miramos nuestra vida de entonces cómo va a terminar mi vida, para yo poder entonces ahora hacer los ajustes. Claro, claro. Y cuando yo pase ese momento, ¿qué legado? O sea, ¿qué cosas yo voy a dejar? Y me pregunto eso y también veo ciertas, ¿verdad? Ciertas personas que a lo largo de la historia han hecho o sus decisiones han cometido barbaries, ¿verdad? En contra de los seres humanos y cosas de la historia tremenda, bien tristes. El legado. O sea, muchas veces cuando la gente muere dice que siempre la gente dice: "Ay, tan bueno que era", ¿verdad? Pero eso es Ujú. mucha hipocresía, ¿no? Sí. La realidad es que nosotros vamos a dejar entonces un legado y me impactó eso mucho porque me puso a pensar y volvemos otra vez a la conciencia. ¿Qué estoy haciendo hoy? O sea, o lo que estoy haciendo hoy, ¿cómo va a repercutir entonces en ese fin? O sea, ¿cómo yo voy a Claro. influenciar a la gente? ¿Quién se va a ver afectada? Por eso es bien importante entonces que, como yo digo, tienes que descubrir tus sueños y tienes que dejar los miedos. Yo creo que esa parte es la que a mí me impulsa y la que me ha impulsado también a poder emprender o a poder entonces tratar de influenciar a las personas y decirle, mira, va a llegar el momento de fin, ¿qué legado tú vas a dar? ¿Qué cosas tú vas a hacer? Y esto es como ver una película, ¿no? Pero empezar con el final, ¿cómo tú quieres? Esto es bien interesante, ¿cómo tú quieres que termine tu película? Excelente pregunta. To- Excelente pregunta. Y le preguntamos a eso, déjanos un comentario o háblanos, ¿cómo tú quieres que tu película de vida termine? Ujú.
¿Cuál es tu final? ¿Sabes? Si tú pudieras escribir el final de tu vida con los logros, con lo que tú querías hacer, ¿cómo ese final lucería? Y yo me hago esa Ah, pregunta. de Ajá, acuerdo a Rafael. tus acciones, de acuerdo a tus acciones. Exacto. Sí, Entonces, si yo quiero un final, ¿qué yo estoy haciendo hoy para llegar a ese final? claro, Impactar claro. ese final. Yo creo que independientemente que alguna persona pueda decir, ¿sabes qué? Ese hábito no lo encuentro aplicable a mi vida, yo creo que se estaría equivocando. ¿Por qué? Porque cada acción tiene una reacción, ¿verdad? No importa. Toda Ujú. acción que nosotros hacemos durante el día tiene una consecuencia. Entonces, cuando se trata con algo más interesante, como es el propósito de la vida, como es el significado de la vida, como es el Ujú. éxito de tu vida, vamos a dividirlo en diferentes gajos. Supongamos que hablamos de cuestiones financieras, o Ujú. supongamos que hablamos de cuestiones de amor, o cuestiones relacionales, o supongamos que hablamos de cuestiones ministeriales. La cuestión que tú quieras dividirla, no importa, el gajo de tu vida que tú quieras analizar. Tu película de esa faceta de tu vida va a terminar, eso no hay duda. Ujú. Algún día se te va a acabar la vida en esta tierra, se te va a acabar la vida como negociante, como emprendedor, como ministro, como padre, como esposo, como amigo, como lo que tú quieras, se va a acabar. Eso no hay duda. La pregunta que tú hiciste es esencial. ¿Cómo quieres que esa película de tu vida acabe? Y tú vas a contestar, yo quiero acabar en el mejor de los éxitos, en los mejores de los logros. Pero no es cuestión solamente de decirlo. La cuestión correcta es la planeación, pero tiene que ver con cada ficha que acomodas de tu vida diaria. Y Cierto. cada ficha tiene que ver con la manera en que tú miras el mundo, la manera en que tú desarrollas tu pensamiento, reaccionas a todas estas cuestiones. Y esta es la parte muy interesante porque, vuelvo y te repito, cuando una persona hace un plano arquitectónico, la tarea de esta persona es pensar en todos los detalles necesarios Ujú. para la construcción óptima del desarrollo de esta construcción. ¿Sí? Y luego que ha pensado todos estos diseños, por eso que han tenido la oportunidad de mirar un plano de construcción, es muy complejo, son diferentes planos. Está el plano de la cementación, está el plano de la electricidad, el plano de la plomería, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Hay muchísimos planos para la construcción de una casa. Y Ujú. luego estos planos son la guía que va a concretar, que va a finalizar la verdadera construcción. Y lo que el autor está diciendo es eso. Mira cómo quieres terminar y Exacto. comienza mirando ese final, que espero y sea un final feliz, un final exitoso, y empieza a construirlo día a día. No solamente empieza a pensarlo, empieza a construirlo día a día, con esas pequeñas acciones para que logres llegar hasta allá. ¿Por Exacto. qué? Porque si no lo haces, de todas maneras, Eli, vas a construir una vida, Exacto, de todas maneras. Vas a llegar al final, de todas vas a maneras. llegar al final y ahí donde tiene que ver lo que comenté hace un momento. Muchos de nosotros en nuestro pensamiento hispano es eso. Y voy a usar la frase que detesto usar, pero la gente dice, ahí se va, ahí como sea. Exacto. Yo odio esa frase. La odio no porque la frase en sí sea ofensiva, sino porque requiere demasiada mediocridad para vivir una vida al ahí se va. ¿Sí? Ahora, la gente cree que simplemente al no hacer nada, la vida va a caer bien. No es cierto. La vida es el resultado de nuestras decisiones. Y eso es algo Totalmente. que nosotros tenemos que tener en mente. Queremos construir algo bueno, tenemos que trabajar. Pero si no queremos construir algo bueno, no va a ser Ujú. neutral. Ujú. No va a ser neutral. ¿Por qué no va a ser neutral? Porque la vida es compleja, la vida es sufrimiento, falla y cuestiones de la vida difícil. Entonces, lo que el autor nos está invitando es precisamente a decir, mira, tienes la oportunidad de tener una vida con un final horrible o una vida con un buen final.
y ambos requieren tu acción. ¿Qué tal si tomas tu vida en tus Sí, manos y la construyes poco a poco? ¿Sí? cierto. Porque, ajá, sí, Tengo, es que recordando lo del funeral, yo tengo un ejemplo vivo. O sea, sí. yo vi lo que es esto y fue cuando papi falleció inesperadamente. Ujú, Él falleció en un accidente de motor el primer año que yo estaba acá. O sea, yo lo dejé de ver 6 meses y recibimos esa llamada, ¿verdad? Está haciendo el cuento largo, corto. Eh, pero vi algo en el medio del funeral, fue sorprendente, porque fíjate que no sabemos cómo o el momento que nuestra vida va a terminar. Por eso es bien importante este tema, porque si tú empiezas a trabajar hoy con ese fin en mente y si has estado desviado, ¿verdad? O tomado malas decisiones, el momento es hoy. claro. De empezar a tomar buenas decisiones y basar tu vida en principios y valores. Pero el autor llama los principios y valores son como faros, no se mueven. O sea, los valores Ujú, están ahí. Nosotros nos torcemos, ¿verdad? Cedemos ante la mentira, cedemos ante la hipocresía, la deshonestidad. Eso somos nosotros, pero los ujú. valores están ahí. Los valores judio-cristianos, que casi todo el mundo pues, está de acuerdo en ciertos valores que tenemos la sociedad. Y no solamente judeocristianos, porque habrá personas que dirán, bueno, yo no tengo ninguna inclinación religiosa, pero son los valores naturales también, Claro. ¿sí? Ujú, sí, Como no robar, como no mentir, etcétera, etcétera. Sí. cierto. Entonces, en el medio de ese funeral fue algo tan y tan hermoso, Ujú, porque como la gente se desbordó. Tenía, mi padre fue un hombre de principios, un hombre íntegro, y yo sabía que él tenía influencia, pero jamás me imaginé la, el alcance ujú. hasta que yo vi el desborde de amor, el desborde de respeto en el funeral. Wow. El pastor que fue pastor de nosotros por muchos años, desde que yo tenía 16 años, habló y fue un mensaje y él decía estas palabras: ¿de qué material estaba hecho este hombre? Ese fue el título del mensaje. ¿De qué material? Y él Ujú. decía, ese material es escaso. O sea, ¿de qué estaba hecho? Y él preguntaba, ¿de qué estaba hecho este hombre? Y yo lo digo y se me paran hasta los pelos de la ¿Recuerdas el momento tan fue emotivo? un momento bien emotivo, pero te digo, era un desborde, no, la gente no cabía y papi pues servía sí en la iglesia, pero no era pues un líder de, como decir, era un líder, pero me Claro, refiero claro. en el Bajo nivel del un título. pastorado, a un título de pastor, algo así, pero sin embargo habían pastores de distintos sitios, personas que él influenció en su juventud Sí. estaban allí, amigos de años. Y yo digo, eso es, él trabajó para eso. Trabajó entonces haciendo un carácter y una vida de principios, de integridad tan poderosa que abarcó a un sinnúmero de personas. Y entonces ahí fue que yo vi y me acordé precisamente cuando estaba leyendo el fin. Entonces, el fin de mi papá, yo quisiera por lo menos llegar hasta los tobillos de él Ujú. en eso de ser influyente en ese sentido de que, mira, él trabajó, fue inesperado, ¿verdad? Pero siempre lo trabajó. Y eso es lo que una de las cosas que se me quedó en la mente, porque el fin para él llegó inesperadamente, pero había trabajado de su juventud en, en principios. Y eso era bien importante y quería mencionarte eso. Muy interesante. De hecho es algo que no quiero sonar negativo, pero ya no es tanto ya no es común
escuchar gente que deja esa huella en las personas y en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad de imagen, una sociedad que tiene prácticamente una Ujú, máscara. ujú. Y como tú lo mencionaste cuando hablabas de tu papi, es una persona de principios, ¿sí? Es una persona que se convierte como en una palmera. No importa lo que Cierto. tenga que pasar, la palmera se dobla, tormentas, lo que suceda, pero la palmera siempre regresa a estar erguida, ¿verdad? Y eso es precisamente porque esta plantita o este arbolito o esta clase de ser vivo tiene una raíz increíble, ¿sí? Tiene una raíz increíble y si te das cuenta es un árbol que muchas veces no es tan grueso, pero Ujú, soporta de una manera increíble las tormentas. Eso es increíble. Entonces, cierto. eso es lo que sucede con las personas. O sea, cuando las personas construyen una vida enfocados en lo que quieren dejar, ¿verdad? Y déjate lo digo, mucha gente tiene ese enfoque, pero de manera negativa. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo quiero dejarle a mis hijos muchísimo dinero. Y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y dejan el dinero. Pero volvemos a lo mismo, no dejan una vida llena de principios, ¿sí? Ujú, Y eso es lo que tu comentario acerca de la vida de tu padre es muy importante retomar, porque como él hacen falta muchísimas personas, ujú. personas que vivan su vida con principios. Y una persona que tiene principios y que tiene la visión de dónde quiere acabar, y esto es algo muy trágico, ¿no? Que no sepas cuándo te vas a ir de este mundo, pero la realidad es que te vas a ir. Yo me voy a ir y los que nos están escuchando se van a ir. No importa lo que hagas, tú te vas Ujú, a ir de este mundo, de esta ujú. tierra, pero sería bueno considerar una vida de principios y una vida que comience enfocado en lo que quieres dejar, ¿sí? Exacto. Como Eso es muy importante. el autor decía, empezar con el fin en mente, también me gustó y lo puse por aquí, es comenzar con una clara comprensión de tu destino. Exacto. Precisamente estaba yo mirando esto en el libro. Una Exactamente. clara, wow, eso me dejó a mí una clara comprensión de tu destino. O sea que yo sé, tengo que saber dónde quiero llegar, Ujú. cuál es mi destino, cuál es tu destino. Son preguntas que tenemos que Que llenar. hacernos y Ujú. dar nuestra vida para ver entonces. Es como escribir el libreto. Pues mira, tú escribes el libreto, ¿cómo va a terminar? Pues vamos a darle vuelta atrás a eso y entonces ver cómo tomo decisiones o mejores decisiones cada vez en mi vida. Y como decías, también me llamó la atención el concepto que estabas hablando de todas las cosas se crean dos veces. También es Claro. sumamente poderoso, Ujú. porque todo lo que estás viendo ahora mismo, si tú miras a tu habitación, todo lo que estás viendo fue creado dos veces. O sea, Sí. todo lo que estás viendo, todo lo que yo estoy, todo, la ropa que yo tengo, este micrófono, los audífonos, todo lo que me Todo. rodea, nació como una idea en la mente de alguien. Eso es tremendo. O sea, Ujú. son cosas que damos por sentado en nuestro diario vivir, pero mira, la capacidad que Dios le ha dado al ser humano. Ajá. Entonces, Y no solamente de manera como objeto, Eli, sino que funciona. O sea, ese micrófono que está allí funciona, tiene una ujú, función. Tu taza, la cual acabas de tomar, tiene una función. sí, que Tus estaba caliente, audífonos, tu luz, por cierto. sí, sí, todo. Entonces, no solamente es cuestión de crear una imagen, sino es de crear un concepto, una funcionalidad. Y Ujú, eso es algo que necesitamos aplicar a nuestras vidas. Es decir, no solamente nací en este mundo, en esta época, en este año, porque tuve que nacer, ¿sí? Tiene que cierto. haber una Hay que dar algo más, funcionalidad. claro. Claro, claro, claro. Tiene que haber algo por la cual yo estoy aquí. Ahora, posiblemente tu sueño es decir, quiero ser el presidente, quiero ser un abogado, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Pero la base primordial es ser un ser humano que pueda descubrirse a sí mismo, que pueda mejorarse a sí mismo y como resultado mejorar su círculo de amistades, su sociedad, su tiempo. Pero todos tenemos que tener esa funcionalidad en ese diseño. Ujú, Entonces, como tú mencionabas, todo lo que tenemos aquí, donde estás,
el auto, donde estás en tu casa, todo fue diseñado o fue creado 2 veces. Y no solamente fue creado por crear, sino que fue creado para que funcione de alguna manera. Una Y función, nuestra vida, claro, propósito. y no, exacto. Y nuestra vida es precisamente eso. O sea, y lo más maravilloso es que cuando tú piensas de tu vida, tú tienes exactamente la misma capacidad de hacer, crear una vida, saber cómo quieres terminarla y saber su función de ese fin de esa vida. Es impactante. Sí, yo creo que eso es lo fundamental, es bien profundo. Entonces, otra cosa que me hace pensar esa doble creación es las, la parte de la creatividad. O sea, porque muchas personas entonces dicen, bueno, sí, eso es magnífico, pero yo no tengo esa habilidad de, tal vez de crear cosas. Al contrario, no. La diversidad de todo. O sea, tú siempre estás creando en tu mente. Siempre Ujú, estás haciendo esa creación. Lo único es que entonces tiene que volverse real cuando entonces tomas acción y tomas decisiones. ¿Ves? ujú, Porque yo puedo tener, y eso es lo que también el autor habla cuando habla, tú tienes que tener una misión. Escribe, claro. ¿sabe? Habla, dale forma a ese sueño. Ujú, ¿Cuántos años? Esto, el podcast era un sueño que yo tenía hace tiempo. Entonces vi una circunstancia, que vi una pandemia que me empujó, o vi la oportunidad, entonces vamos a hacer esto. Pero estaba, la creación ya estaba, pero no estaba entonces la acción necesaria. claro. Hacía falta la acción. Y muchas veces ponemos excusas, me pasaba a mí. Ujú, Uno mismo pone excusas y entonces y se disminuye uno mismo. Entonces tienes que sobrepasar todo eso, tienes que vencer todo eso. Por eso es que estamos hablando de este tema. Este tema no es simplemente estamos aquí hablando filosofía, hablando de buenos pensamientos, no. Estamos no, hablando de hay que llevarlo a la acción. Tenemos que movernos porque nuevamente el fin va a llegar, como dice Rafael, va a llegar y ujú, no sabes cuándo va a llegar. Entonces empieza a hacer la influencia hoy, empieza a vivir hoy, a vivir sí, eso hoy, a planificar ese fin en mente y ponerlo en práctica. La fe sin obra es es muerta. muerta, Es algo, claro. es algo que las dos cosas van unidas. Yo siempre digo, o sea, la fe, entonces, pero la acción, cuando vemos tantos ejemplos en la Biblia, donde casi la mayoría de todas las cosas, de los milagros, las cosas grandes, sucedieron, sí, hubo una fe, pero hubo un movimiento, hubo una Claro, acción detrás de esa fe, porque es un claro, claro. principio. Y yo creo que eso es bastante importante, Rafael. Sí, es algo muy importante de analizar. Esencialmente que una de las cosas que también el autor toca es Ujú. precisamente en la página 100. Y menciono la página porque no estoy seguro si en tu página, que está en español, mi libro lo tengo en inglés, pero Sí. habla que nosotros tenemos el poder de escribir este, ¿cómo le llamaste tú? La Um, misión, un enunciado de misión, la misión. Tú una tienes el misión. libreto, usaste la palabra libreto, Oh, ¿sí? sí, O sí. sea, uno tiene la libertad de escribir ese libreto de nuestra vida, Libreto, ¿verdad? sí, correcto. En inglés dice our own script, ¿verdad? Ujú, Nosotros podemos leerlo, pero nosotros debemos tener cuidado que estos libretos, y fíjate, es muy interesante todo esto, estos libretos que no vengan de circunstancias, ujú, ¿cierto? pero que tampoco vengan de personas, ¿sí? Sino que vengan de principios, ¿sí? Entonces, se profundiza más todo esto que el autor está enseñando porque ya no podemos hablar de sentimientos, ¿sí? Ya no podemos hablar de, de emociones solamente, ¿sí? Ujú, Tenemos que hablar de decisiones.
Y estas decisiones tienen que ser basados en todas esas cosas importantes que hacen que la persona se forme. No estoy seguro si más adelante en las páginas lo encuentro, pero o es en algo atrasado, pero dice que nuestra sociedad ha cambiado los conceptos del amor, ¿verdad? Y dice Ujú, que el amor es un verbo, es ujú, accionar, ujú. ¿verdad? Pero nuestra sociedad lo ha convertido en un sentimiento. Entonces la Cierto. gente ya no ama porque desea, porque ha decidido, sino que ahora ama porque ya siente amar, pero deja de amar cuando pierde ese sentimiento. Entonces, este autor dice que las sociedades que son desarrolladas socialmente han basado su desarrollo social, entre otros principios, en el principio del amor. Y es un principio que es un principio basado en una decisión y no en un sentimiento. Por eso decía que las personas que logran abordar el hábito número 2, que es comenzar desde el final teniéndolo en mente, es que la única manera sustentable de ir caminando hacia el final, porque va a ser difícil, Eli, va a ser difícil decir tú, y lo voy a poner así. Mira, fíjate qué bueno y qué interesante. Yo quiero al final del año tener 25 libras de menos, Ujú. ¿sí? Y tú te ves, dices, no, pues soy talla 10 o soy talla 36 o 38, pero al final del año yo me veo talla 34, ¿sí? Ujú, Una excelente visualización. ujú, Pero no puedes basar esa meta que ya has puesto desde el final y comienzas en sentimientos o en emociones o en circunstancias ajenas. ujú. Tienes que hacerlo base en principios. ¿Por qué? Porque la gente, mira, Eli, la gente, tú no tienes idea cuántas veces durante el año la gente se mete a dietas Yo sé. Pues, y no lo logramos. Digo, no lo logramos porque yo también he estado allí, ¿sí? ujú, Y la gente dice, yo voy a bajar de peso para estar saludable. No, tú tienes que estar saludable para bajar de peso, ¿sí? Y recuerda, va a venir el cumpleaños de la mamá, del primo, del tío, etcétera. ¿Por qué te ilustro esto? Porque no importa qué tan bien propongas el final de tu vida, el final de tu proyecto. Si no tomas en cuenta que requiere acción por acción diaria, tentación por tentación diaria, pero esa tentación, esa acción, no la puedes basar sino solamente en los principios, porque son los que te sustentan, ujú, ¿sí? Entonces, esos principios, este libreto de tu vida, tiene que venir no de circunstancias, no de personas, sino de algo más sustentable. Y es por eso que es ahora donde el autor introduce ujú. que debe ser una persona con principios. Es decir, Correcto. ¿quieres bajar de peso? ¿Quieres bajar de peso? ¿En verdad quieres bajar de peso? Bueno, pues vas a tener que entender que hay un principio básico para bajar de peso. ¿Sí? Y la gente dice, cerrar la boca. No, el principio básico es que tienes que consumir menos calorías de las que Ujú, ocupas. ujú. No te dije que dejes de comer galletas o dejes de tomar leche con pan te estoy hablando del principio. Tampoco dije que tienes que comer una vez al día. El principio elemental para bajar de peso Ujú. es consumir menos calorías de las que ocupas. Sí, sí, es matemática básica. Claro. El hombre Otro, nosotros la complicamos mucho. claro. Otro principio básico, si quieres bajar de peso, es que debes tener una vida activa. ¿Sí? Ujú. Puedes bajar de peso acostado en tu sillón, pero no tienes que comer nada todo el día. Exacto. ¿Sí? Ujú, Si quieres, no vayas al gimnasio, pero hay un principio. Entonces, cuando tú vas juntando principio tras principio, construyes un estilo de vida. gracias, hasta aquí este episodio de Vive tus sueños, no tus miedos, parte 1. Estés pendiente para la parte 2 de esta serie de Empieza con un fin en mente, el hábito 2 de los 7 hábitos de la
para la gente altamente efectiva. Y recuerda suscribirte a este canal y darle a la campanita para que seas notificado cada vez que subamos un nuevo contenido. También me puedes buscar por las redes sociales en Instagram, coach.eli2, y en la misma dirección por Facebook. Así que hasta la próxima y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos.